Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, a lo largo del siglo XVIII hasta nuestros días, las discusiones en torno a la Ciudad de México han girado en 4 temas básicos, 5 temas básicos. El primero, su extensión territorial. Segundo, los derechos políticos de sus habitantes. Tercero, la definición de sus relaciones políticas con los órganos de gobierno de la Federación. No hay que recordar que aquí están asentados los poderes de la Unión. Y, por supuesto, su relación con el Congreso de la Unión. 4, el carácter representativo y grado de autonomía tanto del gobierno de la ciudad como de sus unidades territoriales, basados en esta característica de que, insisto, el Distrito Federal es la capital del país. Y 5, la gobernanza de la ciudad metropolitana, su entorno, a partir de ser la ciudad, la metrópoli, donde además tiene una relación cotidiana, histórica, con los estados circunvecinos. No se puede hablar como si fuera simple capital, sino una gran metrópoli con toda la complejidad que eso significa. Por tanto, esta minuta significa uno de los avances más importantes de la historia política de la ciudad. Un avance gradual, sí, es un avance gradual, pero al fin es un avance. Esta reforma, que modifica 54 artículos de la Constitución, es un instrumento que reconoce y otorga derechos a los más de 9 millones de personas que vivimos en la ciudad, y es el logro para que las y los habitantes de esta ciudad gocemos de la ciudadanía plena. Esta reforma saldará, pues, una deuda histórica a quienes desde 1928 se les negaron sus derechos políticos básicos y a quienes a partir del 78 se les ha negado paulatinamente el acceso a una democracia plena. La reforma política de la Ciudad de México, como lo avisoró Porfirio Muñoz Ledo, que hoy nos acompaña junto con Ifigenia Martínez, será la primera, decía en algunos de sus textos Porfirio, la primera y verdadera reforma de Estado que se realiza en los últimos años. Y todo esto es resultado de un esfuerzo de sus habitantes de manera preponderante a partir de los sucesos lamentables que tuvieron lugar el 19 de septiembre de 1985. Las y los habitantes de esta ciudad lograron organizarse para sustituir la incapacidad gubernamental, dando lugar a la solidaridad manifiesta de todos y de todas quienes salieron a las calles a buscar entre los restos derrumbados a sus vecinas, a sus vecinos. No se podía a partir de entonces detener este ánimo, este ímpetu de quienes habitan esta ciudad para seguir a partir de esos lamentables sucesos, insistir en la importancia de transitar a reconocer los derechos civiles y políticos de quienes viven aquí. Es importante señalar, paradójicamente, que ciertamente a pesar de esto resultaba paradójica, contradictorio, que la ciudad, considerada una de las más progresistas del país, se le seguía negando sus derechos políticos. Los derechos políticos que hoy estamos a partir de un gran caminar, de una gran insistencia, de grandes negociaciones, año con año, legislatura tras legislatura, una, otra y otra, y al final hoy, en este día, en esta tarde, estamos concretando finalmente, después de una revisión a la minuta que se envió a la Cámara de Diputados, ya el inicio hacia que sea votada esta reforma en los congresos locales. La diversidad política y cultural que se ha logrado en la ciudad no se podría entender, perdónenme que lo digan de manera clara y precisa, sin
los derechos y las libertades que se reconocen a quienes habitan aquí. Qué paradójico. El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, el matrimonio igualitario, aquí fue la primera entidad, la adopción de personas del mismo sexo, los derechos civiles, por ejemplo, el divorcio exprés, aquí fue en primerísimo lugar la entidad que reformó su Código Civil para lograrlo. También la práctica del presupuesto participativo y también las consultas vinculantes. ¿O no? Las consultas ya llegaron también para quedarse. Y en ese sentido, a pesar de que nosotros criticamos mucho esta conclusión, que hay una gran cantidad de concesiones, nadie se puede decir que se lleva todo. Aquí se negoció esta reforma, fue un proceso gradual, un proceso paulatino, para finalmente llegar a una decisión. Nunca más el presidente de la República o el Congreso de la Unión volverá a decidir sobre el nombramiento del procurador o procuradora o del secretario de Seguridad Pública. Ya, aunque no es un Estado configurado plenamente como una entidad federativa, ya no más Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México, sui generis, y por supuesto contará con el pleno reconocimiento de sus poderes, de sus órganos y de sus instituciones. No hablo ni abundo más, porque aquí quienes me han antecedido a la palabra han hablado de las cualidades que significa la transformación también de sus delegaciones hacia entes territoriales con controles democráticos, con concejales, etcétera, cuya conformación deberá reflejar necesariamente, y de eso sí estamos seguras, la pluralidad política y sobre todo la autonomía de gestión y sobre todo trabajar hacia la autonomía presupuestaria. ¿Hacen falta cosas? Sí. Yo termino recordando que seguimos con un pendiente, que desde la ocasión anterior decíamos, falta que en esta reforma transformadora, fundamental, no podemos dejar de insistir que debiese ser integrados los órganos que van a transformar el Distrito Federal en la Ciudad de México, sean integrados de manera paritaria. Quienes estarán en el constituyente, quienes estarán en los consejos y sobre todo quienes estarán en los órganos de gobierno. La paridad sustantiva, la igualdad sustantiva tiene que integrarse. Ese es el gran pendiente que se intentó corregir, por cierto, por la Cámara de Diputados, ahora en el proceso de revisión de esta minuta, en días pasados, con una adición a uno de los incisos de uno de sus artículos. Sin embargo, no tuvo consenso. Igual que tampoco tuvo consenso lo que acá impulsamos cuando lo estábamos discutiendo. Quiero finalizar diciendo que esperemos que en las normas reglamentarias ciertamente se garantice la presencia paritaria de mujeres y de hombres para que lo que se decida efectivamente vaya en la sintonía de lo que hoy estamos decidiendo, porque no se puede entender el reconocimiento de los derechos civiles y de los derechos políticos plenos si no van las mujeres y los hombres de manera paritaria en sus órganos de discusión. ¡Viva la Ciudad de México! Dejamos en la historia el Distrito Federal. ¡Viva la Ciudad de México! Muchas gracias por su atención y me uno a la felicitación de este proceso de quienes me antecedieron en la palabra y lo han mencionado. Es un proceso gradual y qué bueno que hoy lo estamos concretando en el Congreso de la Unión para que vaya a los congresos locales. Muchas gracias. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez.